Jeffrey Johnson, en uno de sus libros, escribió sobre Israel: como va el rey, también va la nación. Como va el rey, también va la nación. Y esto es precisamente de lo que veremos en el capítulo 7 de Isaías. Pues como va el rey, también irá la nación de Judá. Y en este caso el capítulo abre con el rey Acaz, quien es presentado como un rey incrédulo. Y la misma incredulidad del rey Acaz reflejaba la incredulidad de la nación de Judá, la cual gobernaba. Una vez más, como va el rey, también va la nación. Por lo tanto, en nuestro capítulo veremos que Dios traerá el juicio sobre Judá por su incredulidad. Pero aún en medio del juicio había esperanza para el remanente de Judá. Pues Isaías profetizaría sobre un niño que nacería y se llamaría Emanuel, que significa en hebreo Dios con nosotros. Y esto le debía de dar esperanza a Judá y nos debe dar esperanza a nosotros, porque Judá esperaba a Emanuel, pero en nuestro tiempo Emanuel ya vino y ha salvado a su pueblo de su pecado. El título es La profecía de Emanuel. Mire conmigo el versículo 1. Aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Y lo primero que quiero que noten es cómo en este capítulo 7 hay un cambio drástico de la visión del Santo de Israel del capítulo 6. Y esto es porque Isaías no está organizado en orden cronológico, sino en orden teológico. Y este capítulo, como ya mencioné, tiene el propósito de revelarnos la condición espiritual del rey Acaz, para después revelarnos la condición espiritual del resto de la nación de Judá, que es Israel del sur. Porque como va el rey, va la nación. Ahora, noten la escena que pondrá a prueba esta condición espiritual del rey Acaz. Noten conmigo el versículo 1, parte final, dice: aconteció en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Utías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Lo primero que vemos es tensiones políticas en el reino de Acaz. Pues aquí vemos a dos reyes conspirando, a dos reyes maquinando, a dos reyes tramando y a dos reyes combatiendo en contra de Acaz y su reino. Y estos dos reyes se identifican como Resín, rey de Siria, y Peca, rey de Israel, que es el rey del norte de Israel. Y estos reyes intentaron conquistar a Judá, que es Israel del sur, donde reinaba Acaz. Pero según el texto no pudieron conquistarla o tomarla en su primer intento. Noten el versículo 2. Y vino la nueva a la casa de David, que es referencia a Judá, donde reina Acaz, diciendo: Siria se ha confederado o se ha aliado con Efraín. Y Efraín es otra vez referencia a Israel del norte. El día de hoy uno puede ver las noticias y escuchar todo sobre la vida de los reyes de Inglaterra y quién será el próximo en heredar el trono. Y en nuestro pasaje, de la misma manera, se nos dice que Acaz es de la casa de David, de la dinastía de David o descendiente de David. Aunque, como veremos aquí, Acaz no era nada como el rey David, pues David era un rey piadoso y Acaz es pintado como un rey incrédulo. Y en nuestro pasaje, Acaz recibe malas noticias de que hay dos reyes, dos reinos, dos ejércitos que han conspirado y creado una alianza para quitarle el trono. Y quiero que noten en el versículo 2 conmigo cómo Acaz reacciona a estas noticias. Dice: y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Aquí Isaías nos relata que al escuchar las malas noticias, al escuchar sobre la conspiración que había en su contra, al escuchar sobre la alianza para eliminarlo del trono, aquí el corazón de Acaz tuvo miedo. Y esto se refiere a su condición emocional. Se turbó en gran manera.
Acaz, al escuchar las noticias, cayó en pánico. Y la ilustración que usa Isaías es como la de árboles con un fuerte viento, donde los árboles se mueven a izquierda y a derecha violentamente. De la misma manera, el corazón de Acaz desfalleció al escuchar que estaba rodeado por sus enemigos, al escuchar que eran muchos en contra suya, al escuchar la amenaza en contra de su reino. Y en ese momento, como dice la Biblia de estudio ESV, la debilidad del carácter del rey se mostró. Noten conmigo el versículo 2 una vez más. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Y en la aplicación me gustaría preguntarles, ¿cuántas veces que recibimos malas noticias nos estremecemos como Acaz? ¿Cuántas veces nuestro corazón se estremece como árboles movidos violentamente por el viento? ¿Cuántas veces cuando nuestra fe es probada mostramos la poca fe que tenemos? Muchas veces nuestra fe es como los discípulos, quien creían que Cristo se había olvidado de ellos cuando se durmió en la barca. Noten el versículo 2. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Ahora, en nuestro contexto es importante notar que Acaz, a pesar de ser un rey de la casa de David, él no era un buen rey a los ojos de Dios. Incluso Acaz es descrito como uno de los reyes más paganos e idólatras de toda la historia de Judá. Pero Isaías nos relata esa historia porque nos muestra que Judá necesitaba un mejor rey. Judá necesitaba un buen rey que sería de la casa o de la dinastía de David. Que Judá necesitaba un rey quien finalmente sería Emmanuel, Dios con nosotros. Regresemos al texto, versículo 2. Y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Ahora noten que al recibir estas malas noticias, Acaz tenía dos opciones: confiar en el hombre o confiar en la palabra de Dios. Y como creyentes siempre tenemos dos opciones en medio de la prueba: confiar en los hombres y las artimañas del hombre, o confiar en la palabra profética más segura. Pues noten cómo Acaz podía haber confiado en la palabra de Dios si solamente hubiera escuchado al profeta Isaías. Noten el versículo 3. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz. Aquí, después de que Acaz recibe malas noticias y tiembla de temor, Dios en su gracia le manda al profeta Isaías a que le predique. Y muchas veces usted y a mí, cuando estamos pasando por algo, Dios nos envía un predicador. Puede ser un domingo en la tarde, o puede ser su palabra al estar leyendo en nuestras casas y meditando en ella, pero siempre tenemos la oportunidad de confiar en Dios o confiar en el hombre, como acá. Note conmigo el versículo 3, parte final. Entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Yashub tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Aquí vemos a Isaías que es enviado por Dios a predicarle a Acaz, y noten que se nos revela que Isaías tenía un hijo, algo que no sabíamos previamente. Y se nos dice que su hijo se llama Sear-Jashub, cuyo nombre en hebreo significa un remanente regresará o un remanente volverá. En otras palabras, aún los hijos de Isaías eran señales de Dios, señales proféticas. Y su nombre implica dos cosas: una, que Judá e Israel serían llevados cautivos algún día, pero número dos, que después del juicio Dios mantuviera un remanente y lo regresaría a la tierra prometida. Y aquí Dios le dice al profeta Isaías: ves con tu hijo y encuentra a Acaz en el acueducto, que es el lugar donde se guardaba las reservas del agua del reino. Ves, Isaías, y profetízale como un heraldo, predícale mi palabra, y ves y dile: así dice Jehová. Note conmigo el versículo 4.
Y dile, guarda y repósate. Una versión dice, cuídate y no pierdas la calma. No temas ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean por el árbol de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Dios le dice a Acaz, es cierto que te quieren destruir dos reyes, pero no temas. A pesar de que son dos ejércitos en contra tuya, no se turbe tu corazón. Y Dios le muestra que lo que piensa de estos dos reyes Acaz, pues les llama cabos de tizón que humean. Y la ilustración es como dos palos viejos o pedazos pequeños de palos que piensan que tienen fuego, pero se les acabó la lumbre y solamente humean. Es decir, Dios le dice a Acaz, ellos no son más que pedazos de madera vieja que piensan que tienen fuego, pero solo humean o solamente hablan. Y una vez más, al escuchar la palabra de Dios, Acaz tenía dos opciones: caminar por vista y temer al hombre y sus ejércitos, o caminar por fe confiando en las palabras de Isaías que venían de Dios mismo. Él podía confiarse o fiarse de su propio corazón y prudencia, o confiar en la palabra del Todopoderoso que le dice que estos reyes solo son dos palos de madera que humean. Y en aplicación, otra vez, tenemos dos opciones cuando enfrentamos alguna situación: o caemos en pánico y ansiedad como árboles que dan para un lado y para el otro, o podemos confiar en la palabra profética más segura. Podemos confiar en nuestra propia prudencia o podemos confiar en la palabra de Dios que permanece para siempre. Noten el versículo 4. Y dile, guarda y repósate, no temas, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías. Noten rápidamente cómo Dios le revela a Acaz los planes que tenían estos reyes, versículos 5 y 6. Versículo 5, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio, con Efraín y con el hijo de Remalías. Es decir, Israel y Siria han tramado contra ti. Versículo 6, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tabael. Aquí una vez más vemos cómo Isaías le dice a Acaz que estos reyes habían tramado en contra suya. Querían removerlo y poner a otro rey en su lugar, un rey llamado Tabael. Versículo 7. Por tanto, Jehová el Señor dice así: no subsistirá ni será. Y una vez más aquí vemos que Dios con su palabra y por medio de su profeta le asegura a Acaz que los planes de estos reyes, de estos dos reyes, no se cumplirán. Y noten la confianza de la palabra de Dios. Solamente un Dios soberano puede hablar así. Solamente un Dios omnisciente y omnipotente puede hablar así. Solo un Dios quien decreta el principio y el fin puede hablar así y decir: esta amenaza no subsistirá. Solo un Dios quien inclina el corazón de los reyes a donde Él quiere, como si fueran ríos de agua, puede hablar así. Solo un Dios que hace todo lo que Él quiere en el cielo y en la tierra puede llamar a esta amenaza un par de palos que humean. Y este es Yahvé, el Dios de las Escrituras. Llama a nosotros, por extensión, a creer en Él, a confiar en Él, a confiar en su palabra y no temblar como esos árboles. Versículo 8. Vemos un poema profético. Versículo 8 dice: porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín. Dios le dice acá de manera poética: la cabeza de Siria, o sea, la nación que está en contra de él, Siria, su capital es Damasco y su rey, yo lo conozco, es el rey Resín. Y es simplemente un lenguaje profético para decir: yo conozco quiénes son, no temas. Noten el versículo 8 y quiero que noten específicamente esta profecía. Noten lo que dice: y dentro de 65 años Efraín o Israel del norte será quebrantado hasta dejar de ser
pueblo, y la cabeza de Efraín o Israel es Samaria, y la cabeza de Samaria el hijo de Remalías, que es Peca, el rey de Israel. Y es como si Dios le dijera a Acaz, saca tu calendario y márcalo bien, porque en 65 años yo voy a destruir a estas dos naciones que ahorita tú les temes. En otras palabras, estas dos naciones en 65 años, por medio de la palabra profética, Dios le dice, no van a existir más. Dios le iba a mostrar a Acaz en quién debe de confiar. Pues él es el único que puede decir lo que era desde el principio, lo que es y también lo que ha de ser en tiempo futuro. Y en este caso Dios le dice lo que pasará a las naciones que lo pusieron a temblar. En exactamente 65 años dejarían de existir. Y en aplicación, Dios nos ha dicho por su palabra que nuestros más grandes problemas y aún persecuciones son breves. Bien dicen en español, no hay mal que dure 100 años. Y también Dios en su palabra nos ha dicho que un día nos enjugará nuestras lágrimas al terminar todo y estaremos en su presencia donde no hay más muerte ni maldad y estaremos con Emmanuel, Dios con nosotros para siempre. Así que podemos como Acaz caer en pánico y temblor, o podemos confiar y pelear la buena batalla de la fe. Noten la advertencia de Dios acá en el versículo 9. Dice la parte final, si vosotros no creyereis, de cierto no permanecéis. Es decir, si tú acá no crees en mi palabra, tú tampoco, al igual que Israel del norte y Siria, tampoco vas a permanecer como reino. En otras palabras, Isaías le dice, Acaz, aquí tienes la oportunidad de ser un hombre de fe y creerle a Dios y su profecía, que estas dos naciones serán destruidas en 65 años. Y tienes que creerlo por fe y no por vista, porque en ese momento estás rodeado por ejércitos. Tienes que creer que Dios no es hombre para que mienta y se arrepienta, sino tú, Acaz, también caerás y serás destruido. Versículo 9, si vosotros no creyereis, de cierto no permaneceréis. Y esto nos lleva a las palabras del principio, como va el rey, también va la nación. Si Acaz confiaba en Dios como un rey piadoso, la nación de Judá sería salvo. Pero si Acaz no creía la palabra de Dios, Judá y toda su nación sería juzgada y no permanecería. ¿Qué muestras sobre tu confianza en Dios cuando vienen las pruebas o persecución? ¿Le crees a Dios y su palabra? ¿Tienes ojos espirituales y oídos espirituales para creer la palabra de Dios? ¿Permanecerás firme en tu fe o entrarás en pánico este año 2023? Si vosotros no creyeres, de cierto no permaneceréis. Pero luego noten la gracia de Dios. Cuando Acaz tiene miedo, Dios le ofrece una señal para confirmarle su profecía. Noten los versículos 10 y 11 donde vemos la gracia de Dios con Acaz. Dice, habló también Jehová a Acaz diciéndole, pide para ti señal de Jehová tu Dios, mandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Aquí la gracia de Dios se deslumbra como un día soleado. Pues vemos que Dios no solamente le envía al profeta, al temeroso Acaz, y no solamente le profetiza que en 65 años no tendrá nada que temer, sino que Dios en su gracia le dice a Acaz, para que me creas, pídeme una señal. La señal que tú quieras, y no me pides cualquier señal, pídeme una señal que sea tan alta como el cielo o tan yo soy Dios Todopoderoso. Ahora un breve comentario, no recomiendo que le pidamos una señal a Dios cuando estemos orando. Como notan los estudiosos, esto usualmente en las Escrituras demuestra una fe débil.
El problema de la incredulidad no es la falta de señales. En el Nuevo Testamento vemos que si uno no cree a Moisés y a los profetas, no creería aunque uno se levantara de los muertos y les predicara. Pero aquí Dios, como dice la Biblia de Estudio Ligonier, muestra su gracia con Acaz. Se condesciende a la debilidad de Acaz para fortalecerlo y le ofrece de una manera única una señal. Pero noten la respuesta de Acaz, versículo 12. Y respondió Acaz: no pediré y no tentaré a Jehová. Acá dice: yo no voy a pedir señal, pues no quiero pecar y tentar a Dios mismo. Ahora, esto parece piadoso e incluso parece estar citando de Deuteronomio, la palabra de Dios acá. Y él dice: yo no quiero tentar a Dios, por lo tanto, yo no voy a pedir una señal. Parece piadoso, pero en realidad Acaz en su corazón no le creía al profeta Isaías y por lo tanto había decidido, como el diablo, usar la palabra de Dios para parecer piadoso y negar la oferta de Dios. Si vamos a otras partes de la Biblia, en Reyes y en Crónicas, nos daremos cuenta que Acaz, en vez de confiar en la palabra que Dios le trajo por medio del predicador, por medio de Isaías, que era la palabra inspirada de Dios, la palabra revelada de Dios, en esos tiempos por medio de un hombre, un profeta, en vez de confiar en que en 65 años esas dos naciones no serían más, en vez de confiar que Dios es soberano y está sentado en su trono, y que a pesar que el hombre mira con ojo humano y se ve rodeado, en vez de poner su confianza en la palabra de Dios, él manda a pedir ayuda de Asiria, no de Siria, sino de Asiria, y confía en el caballo y en los ejércitos de Asiria en vez de confiar en el omnipotente. Y por eso vemos que aquí no pide señal o no acepta señal. Y muchas veces nosotros hacemos lo mismo. Nos encontramos en problemas y en vez de que nos lleve a nuestras rodillas, este problema nos lleva a consultar al hombre, a su sabiduría, a ver a qué hombre nos puede salvar. Y por eso aquí el profeta Isaías exhorta a Acaz. Pero si tú eres un creyente, lo primero que haces es ir y buscar la ayuda del hombre, esta exhortación también es para ti. Noten el versículo 13. Dijo entonces Isaías: oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Isaías le dice molesto a Acaz: oh reyes de Judá, ¿no es suficiente que cansen la paciencia de los hombres? ¿Por qué también quiere cansar la paciencia de mi Dios? Y una vez más la respuesta de Acaz parece piadosa, pero simplemente era una máscara de su hipocresía. Pues en este caso Dios mismo le ofreció la señal y no calificaría como tentar a Dios. Por lo tanto, Acaz había cansado la paciencia de Dios. Noten el versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Aquí Isaías le dice a Acaz: como has rehusado creer en la palabra de Dios, como rehusaste la señal que Dios mismo te ofreció, aún así Dios te dará una señal. ¿Cuál sería la señal? Que una virgen concebiría y daría a luz a un hijo cuyo nombre sería Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Ahora, este versículo es interesante. En el Nuevo Testamento se aplica a Cristo y el nacimiento milagroso que tuvo María por el Espíritu Santo. Pero escuchen esto. Esta profecía también tenía un significado en la historia y en el tiempo de Isaías. ¿Qué se tuvo que haber cumplido parcialmente en la historia de Isaías? Que una virgen concebiría y tuviera un hijo cuyo nombre sería Emmanuel. Y esto ha causado a que muchos teólogos se rasquen la cabeza, por decirlo así, porque esto puede decir probablemente que en la historia de la Biblia, y digo probablemente porque hay diferentes interpretaciones, había dos vírgenes,
una en el Nuevo Testamento y una en el tiempo de Isaías. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora es importante notar que en el contexto de Isaías la palabra virgen puede significar una mujer que aún no está casada o no conocía varón, pero también se puede significar una mujer que iba a tener un nacimiento milagroso, como es aplicado en el Nuevo Testamento. Y es lo que yo me tiendo a inclinar en este pasaje, porque tenía que ser una señal tan grande como, tan alta como el cielo y tan profunda como el Seol. Pero aquí Dios le dice, vendrá Emmanuel, quien finalmente se cumple en Cristo, Dios con nosotros en su encarnación. Y en aplicación, nosotros no debemos de ser incrédulos como acá, sino creyentes en Emmanuel. Pues aún el día de hoy, para los que creen en el Evangelio, en la encarnación de Emmanuel, en la muerte, sepultura y resurrección de Cristo, Dios, hermanos, está con nosotros. Y no solo está con nosotros, sino que siempre estará con nosotros, los que hemos creído, porque somos su pueblo escogido. Regresan a la profecía, versículo 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Ahora es importante notar que en el contexto de Isaías, el nacimiento de este niño sería de bendición para el remanente creyente, pero sería para juicio para los incrédulos que no creían y no confiaban en la palabra de Dios. Y esto aplica el día de hoy. Emmanuel, el nacimiento de Cristo, es de bendición para los creyentes, pero será tu peor pesadilla en el día del juicio si no doblas la rodilla a Él, abandonas tu pecado y confías solo en Él para salvación. Versículo 15 y 16. Porque comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Dios le dice acá, cuando nazca este niño de la Virgen, antes de que este niño sepa desechar lo malo y lo bueno, ya no existirán las dos naciones que te hicieron temblar. Es decir, Acaz no le creyó a Dios y no tomó la señal que Dios le ofreció, pero Dios le dio una señal que sería de juicio para los incrédulos y de bendición para el remanente. Pues antes de que este niño supiera discernir entre el bien y el mal, ya no existirían las naciones de Siria y de Israel del norte. Quedarían como ruinas históricas abandonadas. Versículo 16 al 17. Porque antes que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú temes será abandonada. Jehová hará venir sobre ti y sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre días cuales nunca vieron desde el día que Efraín o Israel del norte se apartó de Judá, Israel del sur. Esto es el rey de Asiria. Dios le dice a Acaz, mira, los días que se separaron el norte y el sur de Israel, hubo gran peligro, gran muerte, fue algo terrible. Pero cuando yo traiga mi juicio acá, será más terrible que ese día. Ahora escuchen esto, la ironía aquí es que Acaz, según otras partes de la Biblia, fue a pedir ayuda de Asiria. En otras palabras, había dos alianzas en contra de Acaz, estaba Israel del norte y Siria. Y Acaz, en vez de confiar en la palabra de Dios, va, después de esta profecía, va y busca ayuda de Asiria, confiando en el brazo del hombre. Pero la ironía es que ahora Dios en el futuro iba a agarrar a Siria, en el cual había confiado Acaz, y lo iba a traer en contra de él. En lo que confió en su ídolo sería su juicio. Y aquella cosa por la que cual cambias por Dios, ese pecado en aquel día será lo que te haga caer. Será lo que traiga tu día final, tu vergüenza, tu juicio, tu ídolo
Dios lo volteará en contra tuya y será tu trampa, tu caída final antes de enviarte al infierno. Acaz decidió confiar en el hombre. Y ahora Dios juzgaría no solamente a los dos reyes que se levantaron en contra de Acaz, sino también al mismo Acaz y a Judá. Pero antes de juzgar a Acaz, te pregunto, ¿qué no es esto lo mismo que hacemos nosotros? Nos llegan las presiones de la vida, nos llegan malas noticias del doctor, nos llegan las ansiedades del mundo, nos llegan noticias de la economía o nuestros negocios, nos llega la persecución. ¿Y qué hacemos? ¿Corremos a la palabra de Dios o lo primero que hacemos es buscar a Asiria y la ayuda del hombre? ¿O caemos en ansiedad pecaminosa? Ahora quiero aclarar que no estoy hablando lo que no estoy diciendo. No estoy diciendo que toda ansiedad es pecaminosa. Es lo que haces con la ansiedad lo que lo hace pecaminosa o no. Los salmos están llenos de hombres con ansiedad, pero ellos llevaban su ansiedad a la palabra y a la oración. ¿A qué te llevan las presiones de la vida? ¿Te llevan a tus rodillas a buscar la ayuda del hombre o a la palabra de Dios? Noten el versículo 17. Jehová hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre la casa de tu padre, días cuales nunca vinieron desde el día que Efraín se apartó de Judá. Esto es el rey de Asiria. Noten el versículo 18 y 19. Y acontecerá que en aquel día silbará Jehová a la mosca que está en el fin de los ríos de Egipto y a la abeja que está en la tierra de Asiria, y vendrán y acamparán en los valles desiertos y en las cavernas, las piedras y en todos los zarzales y en todas las matas. Aquí Dios le silba a abejas y a moscas. Y no había lugar que las abejas o moscas no encontraban para meterse. Y esto es una metáfora profética de que Dios llamaría a Asiria y sus soldados entrarían por todas partes. No habría lugar para esconderse. Noten el versículo 20. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan al otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies. Algunas versiones dicen gráficamente el pelo púbico, y aún la barba también quitarán. En esos tiempos era algo vergonzoso que te capturaran y te rasuraran de pies a cabeza. Y esto es lo que le iba a suceder a Acaz. Iba a ser capturado por el enemigo, por Asiria, y básicamente lo iba a rasurar para que dejara de verse como un hombre. Lo iba a avergonzar. Versículo 21 al 22. Acontecerá en aquel tiempo que criará un hombre una vaca y 2 ovejas, y a causa de la abundancia de leche que darán, comerá mantequilla, ciertamente mantequilla y miel comerá el que quede en medio de la tierra. El remanente tendría mantequilla y miel. Después del juicio, cuando llegara a Siria, el remanente comería solo mantequilla y miel. Versículo 23. Acontecerá también en aquel tiempo que el lugar donde había 1000 vides que valían 1000 siclos de plata será para espinos y cardos. Después de la invasión, todo perdería su valor y habría gran pobreza. Versículo 24. Con saetas y arco irán allá, porque toda la tierra será espinos y cardos. Y a todos los montes que se cazaba con azada no llegarán allá por el temor de los espinos y de los cardos, sino que serán para pasto de bueyes y para hollados. Parecería un bosque y tendrías que entrar ahí con flechas y arcos, porque sería como una selva. La nación quedaría en ruinas históricas, como las que vemos en las pirámides de Egipto o en Roma. Lo que una vez fue una nación quedaría desolada. Antes de terminar, vayan conmigo al capítulo 8, la última porción que va junto con el capítulo 7. Dice el versículo 1: Me dijo Jehová, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles tocante a Maher Zalal Hasbaz. Hay hermanos cuando van a las clínicas de aborto a predicar que tienen cartulinas gráficas con cuerpos de bebé para
llamar la atención y predicar el evangelio a los que practican el aborto. Aquí de manera similar, Isaías, por orden de Dios, toma una tabla grande y escribe en ella con caracteres legibles el nombre de su hijo, otro hijo. Le escribe Maher Zalal Hashbaz. Y aquí vemos que Isaías tenía un segundo hijo, que por cierto es el nombre más largo de la Biblia, por si algunos están pensando en nombres de bebé. Y esto en hebreo significa veloz es el botín, rápida la presa. Este hijo también sería una señal que representaría el juicio venidero. Un hijo representaba que un remanente vendría, el del capítulo 7. El del capítulo 8 representa que serían juzgados rápidamente por Asiria. Versículo 2: y junté conmigo por testigos fieles al sacerdote Urías y a Zacarías, hijo de Jerobequías. Aquí Dios dice que había dos hombres que toda la nación conocían, y ellos serían como un sello de afirmación que la palabra de Isaías era verdad y el juicio vendría. Noten el versículo 3: y me llegué a la profetisa, la cual concibió y dio a luz un hijo, y me dijo: ponle por nombre Maher Zalal Hashbaz. Aquí por primera vez aparece la esposa de Isaías, llamada una profetisa, probablemente porque también profetizaba. Tal vez profetizó por medio de tener a su hijo, quien era la señal profética. Versículo 4: porque antes de que el niño sepa decir Padre mío y Madre mía, será quitado la riqueza de Damasco y los despojos de Samaria delante del rey de Asiria. Versículo 5: otra vez volvió Jehová a hablarme diciendo: por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, por cuanto desechó este pueblo las aguas de Siloé, que corren mansamente, y se regocijó con Resín y con el hijo de Ramalías. Acaz, al no creer la palabra de Dios, al rechazar las aguas de Siloé parece ser que eran aguas que venían de Jerusalén y representan aguas tranquilas, aguas mansas, la paz que viene de Dios. Pero acá rechazó las aguas de Siloé, rechazó creer la palabra de Dios que le dan paz y tranquilidad al hombre. Por lo tanto vendría el juicio como las aguas impetuosas de Asiria. Noten el versículo 7 al 8: y he aquí, por tanto que el Señor hace subir sobre ellos aguas de ríos impetuosas y muchas, esto es, el rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas llenará la anchura de su tierra. ¿Qué? Emmanuel. Como rechazaron las aguas mansas de Dios, como rechazaron la palabra de Dios de Siloé, las aguas impetuosas del juicio llegarían sobre ellos, destruiría a Israel del norte y también a Siria, no a Siria sino a Siria, pero a Judá el agua le llegaría hasta el cuello. En otras palabras, sería casi destruida, pero no sería destruida por completo. ¿Por qué? Porque, Emmanuel, Dios con nosotros, la esperanza en medio del juicio. Noten conmigo el versículo 9 y 10. Dice: reunidos pueblos y seréis quebrantados, oíd todos los que sois de lejanas tierras, ceñíos y seréis quebrantados, disponeos y seréis quebrantados, tomad consejo y será anulado, proferid palabra y no será firme, porque Dios está con nosotros. ¿Cómo se traduce eso? Emmanuel. El juicio sería como las aguas que llegarían hasta el cuello y como un pájaro que extendiera sobre toda la tierra de Judá, pero Dios aún tendría un remanente, porque Emmanuel, Dios con nosotros. Ya último texto para terminar, vayan conmigo al cumplimiento de la profecía que muchos de ustedes conocen, Mateo capítulo 1. Mateo capítulo 1, vayan conmigo al versículo 18. Que dice
Mateo 1:18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta. ¿Cuál profeta? Isaías, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su primogénito, y le puso por nombre Jesús. Al comenzar de la prédica dije las palabras de un autor: como va el rey, va la nación. Y aquí tenemos al rey perfecto, que representa a un reino específico. Él es el representante de todo creyente. Y lo que nos hace diferencias al resto de los hombres no es que somos virtuosos o morales o buenos. En realidad, por nacimiento, somos igual que el resto de los hombres en nuestra maldad. Lo que nos hace diferente del resto de los pueblos de las naciones es Emmanuel, es que Dios está con nosotros. Y Él, como nuestro representante, nos ha imputado su justicia al cargar nuestros pecados en la cruz a todos los que creemos en Él. Y por la virtud de nuestro Rey nos ha hecho para Dios una nación santa y sacerdotes al Dios vivo. Él es el cumplimiento del descendiente del trono de David, que reinaría con justicia y humildad. Él es el rey que también sería un pastor y cargaría a sus ovejas en su pecho, como dice Isaías. Él es Emmanuel, literalmente Dios con nosotros. Y Él hizo tabernáculo con nosotros en su encarnación. Y Él vino a vivir una vida piadosa y justa, cumpliendo la ley de Dios a la perfección. Él es la luz que resplandece en las tinieblas de nuestros corazones si te arrepientes y crees solamente en Él. Él es el que fue resucitado para sentarse en el trono de David, en la majestad de las alturas. Él es Jesús quien salva a su pueblo, no de sus problemas políticos, sino que salva a su pueblo de su pecado. Y Él vino a salvar a un pueblo específico de su pecado. Pero si tú no eres creyente, Emmanuel es al revés para ti. Dios no está contigo. Y estás maldito por todas las leyes de Deuteronomio, porque Dios no está contigo. Y lo más tenebroso que puedes esperar este año, cada vez que te levantes, es que Dios no está contigo. El pastor Melvin leía Números, que el rostro de Dios resplandeciera sobre ti. Y el rostro de Dios no resplandecerá sobre ti, porque estás maldito en tus pecados. Pero aquellos que no son como Acaz y son creyentes, aquellos que creen en aquel rey justo y piadoso, que reinaría en justicia y en perfección y en humildad, y que es un pastor y que es el soberano encarnado, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, Emmanuel. Porque cuando vino en su encarnación lo vimos como lleno de gracia y de verdad. Él es verdaderamente el cumplimiento de todas las profecías, el cumplimiento de la Virgen que concebiría por el Espíritu Santo, sin pecado como nosotros, fue tentado en nosotros, mas nunca pecó. Él es el cumplimiento de la casa de David, del trono de justicia, quien salvará a su pueblo de su pecado. Cree en Él el día de hoy, cree en Él, pero recházalo y tendrás un juicio de fuego eterno como Acaz. Serás avergonzado por tu mismo ídolo y estarás por siempre en el maldito infierno. Pero confía en Jesús el día de hoy y siempre Dios estará contigo. No por tu mérito, no por tus obras, sino porque como va el rey, también va el pueblo de Dios. Y eres un rey justo, perfecto, misericordioso.
Y aun cuando camines en el valle de sombra de muerte, Dios estará contigo. Cree en Jesús, arrepiéntete de tu maldad. Él es Dios con nosotros.